Muy buenas tardes. Mi nombre es Luz Rodríguez, pediatra, especialista en nutrición clínica y salud pública. En la sesión de hoy vamos a trabajar lo que es la evaluación del crecimiento. Vamos a hablar de algunas definiciones, el concepto de indicadores, patrones de referencia, diagnósticos antropométricos, puntos de corte, tanto para Venezuela como a nivel internacional, algunas características del crecimiento y algunos periodos vitales con sus características en crecimiento. Crecimiento no es más que el aumento de talla o longitud. La mejor manera de evaluar el crecimiento de un niño son evaluaciones mismo observador, mismo niño a lo largo del tiempo. Esas consultas que se hacen en las consultas de poricultura y se ve el niño 2 veces al año o 3 veces al año o año tras año. Eso nos da una curva de crecimiento. El estado nutricional es una condición diferente, tiene que ver con la condición interna del individuo, pero a nivel celular, tiene que ver con la utilización y la disponibilidad de nutrientes. No hay manera de evaluar el estado nutricional como evaluamos el crecimiento midiéndolo, pero podemos acercarnos a la evaluación del estado nutricional con indicadores indirectos y se interpreta como una condición de salud o enfermedad, en este caso de estado nutricional. El indicador antropométrico es la combinación de variables antropométricas, ya sea el peso, la talla, la circunferencia braquial, contra edad y sexo, y eso nos permite evaluar diferentes dimensiones y composiciones del individuo. Patrón de referencia es el objetivo a perseguir, el espejo, el ideal. Son valores antropométricos que corresponden a una población que está en buenas condiciones de salud y nutrición. Compararnos contra eso nos permite saber en qué posición estaría, en este caso, el paciente observado contra un patrón o un ideal. Punto de corte. El punto de corte es la delimitación que hay entre lo normal y lo no normal. En una distribución de variables antropométricas yo defino entre la media y las desviaciones que considero normal. A pesar de que desde el punto de vista de puntos de corte tiene que ver con criterios de disponibilidad de recursos, de ambición o aspiración, en este caso de la evaluación nutricional, desde el punto de vista estadístico se consideran puntos de corte normales más menos 2Z o más menos 2 desviaciones estándar. Percentiles es una manera de expresar los indicadores antropométricos y es como lo hemos hecho tradicionalmente los médicos generales y los pediatras. No es más que una distribución en base a 100 partes, donde el puesto 50 tiene 50 observaciones por delante, 50 observaciones por detrás. Si yo estoy en los primeros percentiles, quiere decir que soy de los últimos en alcanzar el peso o la talla a la que me estoy refiriendo. Si soy el percentil 97, serían los 3 primeros que logran alcanzar la variable, en este caso estudiada. Desviación estándar es una medida de dispersión, cuánto se aleja la observación de la media. Y indica que mientras más alejada esté del promedio, más posibilidades tiene de estar en una condición no normal o en este caso de estar enfermo o de tener alteraciones nutricionales. El puntaje Z, que es el lenguaje en la actualidad estamos usando en el tema de evaluación antropométrica y nutricional, es una desviación estándar, si se quiere estandarizada a la población específica que se va a estudiar, pero es una desviación estándar y su interpretación es la misma. Cuanto más alejado esté de la media, más probabilidades tengo de estar enfermo. Los indicadores tradicionales son el peso para la edad, la talla para la edad y el peso para la talla. El peso para la edad refleja la masa corporal alcanzada en relación a la edad. Es un indicador de estado nutricional global. No dice si es actual o si es pasado y es útil en niños pequeños menores de 2 años. Sin embargo, no tiene la misma sensibilidad ni mucho menos la especificidad para el diagnóstico de desnutrición actual en niños más grandes. Por eso hablamos que el indicador para desnutrición actual es peso para la talla y peso para la talla refleja el peso alcanzado a una talla determinada. Como la talla no se modifica, la pérdida de peso hace que el indicador caiga y caiga de manera temprana. Por eso es un indicador sensible y específico para déficit actual. La talla para la edad refleja el crecimiento del niño alcanzado a lo largo del tiempo. Es un indicador muy lento en modificarse, se usa a nivel de poblaciones como condición de salud y nutrición pasada o crónica. ¿Qué patrones de referencia usar? Bueno, tenemos patrón de referencia que conocíamos todos, que es el de OMS de los años 80-90. Patrón de referencia nuevo, OMS, el de niños amamantados.
OMS 2006, luego OMS 2007. Y tenemos, desde el punto de vista de referencias nacionales, tenemos Proyecto Venezuela, el que usábamos anteriormente, y lo más nuevo, que es 2006, las gráficas de uso clínico. Bueno, entonces discutiremos cuándo vamos a usar cada uno de los patrones y por qué. El patrón de referencia de menores de 5 años, OMS 2006, es útil para evaluar la situación nutricional de todo niño menor de 5 años, porque se supone que todas las variables antropométricas de estos niños dependen más de su condición de salud alimentaria, de su condición de vida, que de la genética. Entonces se dice que si esos niños viven en buenas condiciones, serían comparables y necesitamos una referencia única para hacer la comparación entre países. Así que sería perfectamente válido utilizar la nueva curva de la OMS o los nuevos patrones de referencia de la OMS del 2006 con algunas características con las que se generó esta referencia. Esta población con la que tomaron para hacer la distribución estaba en buenas condiciones de salud. Eran niños amamantados y que siguieron control médico. Es un estudio multicéntrico y multiétnico y de una muestra suficiente, más de 8.000 niños y niñas menores de 5 años que fueron involucrados en el estudio. Ello generó gráficas y tablas para peso, talla, peso para peso edad, talla edad, peso para la talla, circunferencia cefálica edad, braquial edad y en valores de percentiles y valores Z. Luego de eso se nace el patrón de referencia para niños mayores de 5 años, 5 a 19 años, que es el OMS 2007. Con ellos tenemos índice de masa corporal, también tenemos peso y talla, pero fundamentalmente tenemos índice de masa corporal para niños más grandes, expresados tanto en Z como en percentiles. Desde el punto de vista de referencias nacionales, y hay una característica por las cuales los niños grandes, sobre todo mayores de 7 o 8 años, deberían ser seguidos por las referencias nacionales, es que el venezolano tiene un comportamiento de madurador temprano. Hay una cosa que se llama tempo de maduración, que es el despertar desde el punto de vista de caracteres secundarios sexuales, el estirón puberal, la distribución de grasa y músculo que hace el puber, y eso la población venezolana, tanto niñas como niños, o tanto hombres como mujeres, lo hacemos a edades más tempranas. Por eso, en esos niños que están iniciando pubertad, es importante que analicemos con el patrón de referencia nacional. El Proyecto Venezuela, como se conoce el estudio, que realmente es el Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano, conocido como Proyecto Venezuela, nace para 1987 y genera los primeros, digamos, valores de referencia nacional. A esa curva se le adiciona una nueva curva de uso clínico donde involucra lo que es el patrón o tempo de maduración. En esta curva van a ver esos tres colores, el azul, el rojo y el verde, o las tres curvas, donde el rojo es el límite superior del madurador temprano, el verde el límite inferior o el P3 del madurador tardío y la línea azul es el madurador promedio. Ahí tenemos el comportamiento de la población venezolana. Eso es una curva a distancia, talla para la edad masculina. Y vemos abajo a la derecha de la curva que tenemos un sistema de barras que son percentiles, solo que no son curvas percentilares, sino barras percentilares para analizar el desarrollo sexual. Entonces tenemos caracteres secundarios sexuales, en este caso en varones, reflejados en percentiles y tenemos la curva con tempo de maduración. ¿Cómo construimos el diagnóstico? Bueno, si el niño es grande, el indicador a hacer el diagnóstico de la situación nutricional sería el índice de masa corporal. Recuerden, índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado y lo llamamos o definimos déficit, en este caso delgadez para niños grandes, cuando el índice está por debajo de menos 2Z, mayor de menos 3, y delgadez extrema cuando está por debajo de menos 3Z. Eso es para niños grandes. En caso de niños de 0 a 5 años o 0 a 7 años, utilizamos el indicador peso para la talla y la afectación de peso para la talla entre menos 2 y menos 3, ya, en este caso OMS la define como emaciación y por debajo de menos 3, emaciación grave. Recuerda que después viene la clasificación de OMS, donde la emaciación se llama desnutrición aguda moderada y la emaciación grave se considera por la nomenclatura UNICEF como desnutrición aguda severa, pero el indicador es el mismo. Para definir lo que es normal o separar lo normal de lo anormal es lo que definimos los puntos de corte. Los puntos de corte son arbitrarios, los define cada país, pero de manera general los trabajamos como más o menos 2 desviaciones estándar.
Entonces, eso separa lo que esté entre 0 menos 2, de 0 más 2, como un comportamiento normal de cualquiera de las variables estudiadas. Por encima de eso hablamos de condiciones de exceso y por debajo de eso hablamos de condiciones de déficit. Para la referencia OMS 2005, o sea, para la que usamos en niños menores de 5 años, y hablando de talla, el punto de corte lo mantenemos en menos 2 desviaciones estándar o en percentil Z. Y en Proyecto Venezuela coincide con percentil 3 y percentil 97. Para peso, para la edad, sería menos 2 desviaciones estándar. A ver, puntos de corte. Bueno, los puntos de corte a nivel nacional o a nivel internacional. Si hablamos a nivel internacional, el punto de corte OMS sigue siendo menos 2 desviaciones estándar. Pero si ya hablamos de las curvas nacionales, ellos usan percentil 10 y 90, que sería una sola desviación estándar. Entonces, para el patrón nacional sería 10, percentil 10, percentil 90, para el caso de peso para la edad, y para el patrón OMS sería más o menos 2 desviaciones estándar normal, por debajo de menos 2 déficit. En el caso de índice de masa corporal, el índice de masa corporal lo definimos por la referencia nacional por debajo del P10 y por debajo de menos 2 desviaciones estándar por la referencia OMS. Evaluación del estado nutricional, vimos que tiene que ver con la condición nutricional. Esa condición nutricional es en niños pequeños, dada por el indicador peso para la talla y por el CBI, en todo caso, y en niños grandes por el índice de masa corporal. Ahora, si lo que queremos estudiar es el crecimiento, ya las variables a estudiar van a ser diferentes. Básicamente va a ser estudiar el análisis del comportamiento de la talla con diferentes características. La primera es canalización. Recuerden que dijimos que la mejor manera de evaluar el crecimiento era evaluar el mismo niño, misma curva, mismo medidor a través del tiempo. Bueno, eso se conoce como canalización. Se supone que después de los 18 meses de vida, la genética empieza a influenciar el comportamiento de la talla y el niño, si está en buenas condiciones de salud, tiene un canal de crecimiento que es más o menos estable. Ese canal puede ser promedio, puede ser bajo, puede ser alto, dependiendo de su potencial genético que vamos a analizar después, pero se mantiene estable de canal. Toda descanalización sistemática, todo niño que viene disminuyendo de canal, debe ser analizado como un déficit de crecimiento. Potencial de padre no es más que la genética que tenemos para el tema talla. Y hay una fórmula para varones y para hembras: talla de la madre más 12.7 o menos 12.7 más talla del padre entre 2. Eso es el promedio de los dos padres corrigiendo el dimorfismo sexual. Si utilizamos las tablas de Proyecto Venezuela, población venezolana, que muestro ahí a la derecha, utilizamos 12.7 para el dimorfismo sexual. Y el límite superior, el límite inferior que se coloca en el potencial de padre va a ser más menos 10 si es un varón, más menos 9 si es una hembra. Otra característica que tenemos para analizar el crecimiento es cómo se modifica el crecimiento, los incrementos a lo largo del tiempo. Se conoce como velocidad de crecimiento. Analizar el comportamiento de la talla en dos momentos. La velocidad de talla, la fórmula es la talla de la segunda consulta menos la talla de la primera consulta sobre la edad decimal de la segunda menos la edad decimal de la primera. Eso nos da centímetros por año. El patrón de referencia para comparar esa velocidad de talla, primero la expresamos en centímetros por año, y el patrón de referencia va a ser la referencia nacional, el ELAM, el estudio longitudinal del área metropolitana de Caracas, y graficamos en el punto medio de la edad. Por decir que si yo veo cuánto ha variado el crecimiento de un niño entre 5 y 6 años, voy a graficar en 5 años y medio, y voy a restar las dos tallas de las dos consultas, y eso me va a dar centímetros por año, gráfico en el punto medio. Velocidad de talla. El punto de corte para la velocidad de crecimiento es percentil 10 y 90. Otra característica del crecimiento se llama tempo de crecimiento y maduración. Nosotros venimos genéticamente destinados a madurar como los promedios, hacerlo más adelantados serían los tempranos o hacerlo más retardados como los tardíos. Ese despertar hormonal que tiene que ver con la dinámica del crecimiento de la pubertad tiene que ver con características familiares, o sea, madres que desarrollaron o hicieron menarquia temprana, sus hijas tienen mayor predisposición de hacer adelanto constitucional de crecimiento o maduradores tempranos. En cambio, varones donde la familia o los varones de la familia desarrollaron tarde, tienden a ser más maduradores tardíos.
Esta curva nos permite entender las descanalizaciones o las recanalizaciones que ocurren en los eventos puberales. Son todos características normales o formas normales de crecer, ¿sí? El madurador temprano, el promedio y el tardío es completamente normal, son variantes normales del crecimiento. Y también se correlaciona con la maduración sexual y con la maduración esquelética. Con la maduración sexual en el madurador promedio, la edad cronológica y la edad ósea son exactamente iguales, son paralelas. En el madurador temprano, la edad ósea es mayor que la edad cronológica y en el madurador tardío, la edad ósea es menor que la edad cronológica. Algunas características en los diferentes momentos de la vida es que en el lactante, se los dije, es un periodo de cambio de ritmo de crecimiento hasta los 18 meses donde ocurre la recanalización fisiológica y donde la genética empieza a ser importante y el niño se mantiene en un canal que, de ser las condiciones de salud y nutrición buena, va a ser más o menos estable el resto de su vida hasta que llegue el estirón puberal. En el preescolar no, en el preescolar es un periodo de desaceleración y un ritmo estable pero menor de crecimiento. Ese es el momento donde las madres consultan porque no bajan el ruedo, porque sienten que el niño no crece, porque el niño necesita vitamina. Realmente es un periodo de crecimiento estable, regular y estable. En el escolar hay un pequeño brote puberal, que es el niño de los 6 años, cuando viene el cambio de dolor de las axilas y hay un pequeño estirón. Eso no es la pubertad, eso es básicamente un pequeño brote de crecimiento debido a hormonas suprarrenales, no a hormonas sexuales, y es el periodo de crecimiento que va justo antes del inicio de la pubertad o del estirón puberal. Muchas gracias. Hasta luego.